Chiquillos, ¿cómo están? Aquí escuchando un poco de música antes de comenzar la sesión de lenguaje. Este video está hecho para octavo. ¿Qué vamos a hacer en octavo? Les voy a mandar la fotografía del objetivo, el cual debe estar anotado en el cuaderno con la fecha de hoy. ¿Qué vamos a hacer con los de octavos? Vamos a trabajar, y dice así: formular una interpretación de los textos líricos leídos que sea coherente con su análisis, considerando su experiencia personal y sus conocimientos. ¿Cómo suena eso? Pero vamos a analizar el objetivo. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Formular una interpretación. Formular quiere decir crear, hacer. Una interpretación quiere decir qué opino sobre algo que estoy leyendo, que estoy viendo o que estoy escuchando. En este caso vamos a leer. ¿De acuerdo? Textos líricos. ¿Qué son los textos líricos? Muy bien, chiquillos. Los textos líricos son aquellos que están hechos para expresar sentimientos, que son los poemas. ¿De acuerdo? Lírico viene de lira. ¿De acuerdo? Que era el instrumento suave en el cual los cantores hacían poesías con el instrumento detrás. De ahí nacieron la trova, que es la canción. ¿De acuerdo? Que sea coherente con su análisis. ¿De acuerdo? O sea, lo que yo voy a hacer, mi respuesta después de leer tiene que ser coherente con el análisis del texto. Si yo estoy hablando de la vaca, mi respuesta no puede ser el mono. ¿De acuerdo? Tiene que ser coherente con la vaca de la cual yo estaba hablando. Malos los ejemplos, pero espero que les sirva. ¿Ya? Y todas estas respuestas deben ser basadas en su experiencia personal y en sus conocimientos. ¿Qué quiere decir? Que cada ser humano, hombre, mujer, ¿cierto? Debe y tiene la razón, ¿cierto?, bajo sus propios conocimientos de sus interpretaciones. ¿Qué quiere decir? Que mi conocimiento me ayuda a dar solución a las cosas que veo, que escucho, ¿de acuerdo? O sea, cada ser humano, su respuesta va a ser diferente, ¿de acuerdo?, según sus propios conocimientos. Voy a dar un ejemplo. Una persona que no anda en skate, por ejemplo, va por una plaza, y siempre doy este ejemplo, pero va por una plaza y es una plaza común y corriente, ¿de acuerdo? Pero una persona que anda en skate, él va caminando y en el mismo momento que pasó por la misma plaza, ¿cierto? Pero él va pensando bajo sus conocimientos, bajo sus experiencias personales, va pensando en dónde poder hacer diferentes trucos en la geografía de la plaza. Asimismo, un botánico que va por la misma plaza, él no va mirando dónde hacer trucos, sino que bajo su conocimiento y experiencia, él va mirando los árboles, las plantas, el pasto, todo de la plaza. ¿Qué quiere decir? Cada interpretación va a ser diferente en base a tus circunstancias, más en los textos líricos que están hechos para expresar sentimientos. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta eso, es muy importante, y antes de ponerse a leer los textos líricos, porque vamos a leer tres, los cuales se titula uno, La Tierra, el otro se titula Se canta al mar, el otro se titula Erraba como una nube. Erraba como una nube. ¿Qué es errar? ¿De acuerdo? De ahí vamos a ir haciendo un análisis. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar de la página 29 a la 35. ¿De acuerdo? En la página 29 específicamente habla y nos lleva a que para leer textos líricos, teniendo en cuenta que los textos líricos están hechos para expresar sentimientos desde el punto de vista del autor, ¿cierto? La poesía tiene su gran característica, una, en forma, ¿cierto?, que tiene versos y estrofas, ¿de acuerdo? También los textos líricos son acrósticos y otras cosas que hemos visto, ¿de acuerdo? Para poder interpretar los textos líricos, la poesía, es necesario tener en cuenta que la poesía se escribe por medio de un lenguaje figurado. Y esto va a ser una de las claves de nuestra sesión, el lenguaje figurado, que muchas veces lo hemos hablado, pero que siempre es necesario poder recalcar y reforzar. El lenguaje figurado, en pocas palabras, como su palabra lo dice, figurado viene que las cosas normales, el lenguaje normal, se empieza a transformar en función de la belleza. Ya empiezo a explicarme. Dice que el lenguaje figurado, y aquí lo tengo más o menos explicado, ¿cierto? Porque no puedo darle explicación a todo, ¿cierto? Dice, llamamos lenguaje figurado al uso de una palabra o expresión con un significado distinto al que habitualmente se le asigna. Quiere decir que la palabra, hay dos formas de ver las palabras. Está el significado denotativo, que quiere decir el significado real de la palabra, donde nace la descripción. Y eso lo buscamos en el diccionario. De hecho, denotativo, yo siempre me lo aprendí, denotativo de diccionario. El lenguaje figurado, casa, ¿de acuerdo? ¿Cómo puede ser casa? Lugar habitado, ¿cierto?, por seres humanos y creados por seres humanos para poder vivir de forma digna.
Supongamos, ese es el lenguaje denotativo. El lenguaje figurado tiende a transformar ese lenguaje, lo figura, como dice su palabra, lo transforma y podríamos decir, caza lo más lindo de la vida. Ese es el lenguaje figurado porque tú le das ese sentido, ¿de acuerdo? De eso habla. El lenguaje figurado transforma el lenguaje real y lo transforma para embellecer. En vez de decirle a una chica, qué lindos ojos azules tienes, o qué lindos ojos café, pero vamos a utilizar el azul, utilizamos el lenguaje figurado y le podemos decir, qué bellos ojos color mar, ¿de acuerdo? Entonces tú le atribuyes características no necesariamente objetivas, sino que están en base a tu experiencia. El lenguaje figurado, nuestro lenguaje español chileno, está lleno de lenguaje figurado. Mamá, estoy muerto de hambre. Ah, muerto de hambre, no puede ser. Está haciendo un lenguaje figurado. ¿Por qué morir? Su significado es desaparecer, no existir, no respirar. Yo no estoy muerto, sino que lo que quiero decir es realmente que tengo mucha hambre. ¿De acuerdo? Oye, me pegué en el dedo, parece que llegué al cielo y bajé. ¿De acuerdo? Llegué al cielo y bajé, lenguaje figurado. Lo que él quería decir, me dolió mucho mi dedo al golpearme, pero él expresó con otro lenguaje, utilizando un lenguaje figurado para expresar su idea principal. ¿Se entiende lo que es el lenguaje figurado? El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que es el lenguaje del diccionario. Es diferente, ¿de acuerdo? El sol, por ejemplo, ¿qué otro ejemplo del lenguaje figurado puede ser? No se me ocurre en este momento qué es lo que puede un lenguaje figurado. Pero en definitiva, el lenguaje figurado lo que busca, como anteriormente le decía, transforma el lenguaje y lo utiliza para embellecer. ¿De acuerdo? Más adelante nos vamos a dar cuenta de ejemplos de lenguaje figurado en la poesía. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que los textos líricos utilizan lenguaje figurado, vamos a leer los textos que aparecen. Uno aparece en la página 31, el otro aparece en la página 32 y 33, y el último aparece en la 34, y vamos a responder las siguientes preguntas. Voy a dar inicio a la primera lectura, que dice lo siguiente. La tierra. Quien lo lee es Gabriela Mistral. Ojo, es muy importante también. El texto lírico tiene como característica de un objeto lírico de quien se habla en la poesía, y tiene un hablante lírico que es quien habla en la poesía, quien no necesariamente es el autor. ¿Cómo? Y lo explico, y anteriormente muchas veces lo hemos hablado, ¿cierto? La tierra se titula este texto lírico. Quien escribe es Gabriela Mistral, ¿de acuerdo? Pero Gabriela Mistral puede tomar la figura de cualquier persona, puede tomar la figura de un niño, la de una mujer, la de un adulto, la de un anciano, la de un hombre, y hablar en función de esa figura durante la poesía. ¿De acuerdo? Un ejemplo. La tierra, Gabriela Mistral. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra. Y lo mismo si estás alegre. Hijo mío, juega con ella. ¿De acuerdo? La tierra puede jugar. Lenguaje figurado, ahí habla de la tierra, ¿de acuerdo? Se oyen cosas maravillosas, el tambor indio de la tierra, se oye el fuego que sube y baja, buscando el cielo y no sosiega. Rueda, rueda, se oyen los ríos, en cascadas que no se cuentan, se oyen mugir los animales, se oye el hacha como la selva, se oye el sonar telares indios, se oyen trillas, se oyen fiestas, ¿de acuerdo? En estas dos estrofas que nosotros acabamos de leer, no se distingue el hablante lírico. Yo no podría decir si lo está hablando un hombre, si lo está hablando una mujer. Yo puedo deducir que es Gabriela Mistral porque se anunció ella como autora. Pero en sí, en el texto en sí, todavía no lo deduzco, pero nos arriesgamos a decir que es una mujer como hablante lírico que está hablando sobre a este niño y sobre la tierra y sobre las características naturales. ¿De acuerdo? Así también el otro texto que se titula Se canta al mar, que lo habla Nicanor Parra, ¿de acuerdo? Nacido en San Fabián. Nada podría apartar de mi memoria la luz de aquella misteriosa lámpara, ni el resultado que en mis ojos tuvo, ni la impresión que me dejó en el alma. Todo lo puede el tiempo, sin embargo, creo que ni la muerte ha de borrarla. Voy a explicarme aquí, si me permiten, con el eco mejor de mi garganta. Y así consecutivamente. Todos estos poemas, estos tres que vamos a leer,
El objeto lírico es muy parecido y ustedes se van a dar cuenta, ¿de acuerdo? Al final de cada texto lírico aparecen preguntas, las cuales no se deben responder en el cuaderno, sino que me deben ayudar a mí a analizar los textos. Las leo y las pienso, ¿de acuerdo? Para eso están. Y terminamos con Erraba, solitario como una nube, William Wordsworth, no sé cómo se pronuncia, ¿ya? Espero que sea algo parecido. Muy importante leer el vocabulario. Un día erraba solitario como una nube, ¿de acuerdo? ¿Cómo flota? Ahí hay un lenguaje figurado. Un día erraba solitario como una nube, ¿de acuerdo? Él está diciendo en pocas palabras que él un día andaba solo, pero él, para explicarlo, compara con una nube. Una que flota en las alturas sobre valles y colinas, cuando de pronto vio una muchedumbre, un ejército de narcisos dorados junto al lago, bajo los árboles, se estremecían y bailaban en la brisa. Un ejército de narcisos dorados. ¿Qué será lo que quiere decir? A medida que leamos el poema, lo vamos a encontrar. Ahí hay un ejemplo, ejército de narcisos dorados. Él está utilizando un lenguaje figurado para explicar algo que más adelante nos vamos a dar cuenta que es. Y así consecutivamente cada uno va a leer sus 3 textos y van a responder las preguntas que están en la última página, en la página 35, y son las preguntas, perdón, aquí está, son las siguientes preguntas, la 1, la 3, la 4 y la 6, la 1, la 3, la 4 y la 6. ¿Qué dicen esas preguntas? Y las vamos a analizar. 1. ¿De qué elemento de la naturaleza habla cada uno de los poemas? Entonces te voy a escribir. El primer poema describe esto, el segundo esto y el tercero lo otro. La 3. ¿Qué simboliza el fuego en la poesía? Las 4 maravillas del mundo. Elige una opción, justifica con versos del poema. Te dan 4 opciones. Simboliza la pasión, la calidez, el peligro, y te explica por qué y que lo justifiques con versos del poema. O sea, en el poema se expresa esto, lo escribo, ¿cierto? Y es por eso que yo me inclino por esto, por este otro concepto. Eso habla la pregunta 3. Y la 4 dice, junto con un compañero, qué pena, no tenemos compañero, pero junto en la casa con alguien, ¿cierto? Dice, reconozcan en el poema La Tierra todas las imágenes que evocan sonidos. Por ejemplo, en la tierra habla el sonido del río, el sonido del aire, de eso habla. Evocar quiere decir que se te viene a la mente, ¿de acuerdo? Dice, se oyen cosas maravillosas, el tambor indio de la tierra. Ahí está identificado, ¿cierto? Y reconocido un verso donde se utiliza, evocan los sonidos. Asimismo, anotas cada verso donde se evoca a los sonidos, ¿ya? Luego te saltas a la 6 y dice, ¿qué visión de la naturaleza expresa el poema? Erraba, solitario como una nube, justifica con fragmentos que le permitan demostrar su idea. ¿Qué visión de la naturaleza tienes hablante lírico? No la tuya. ¿Qué visión aparece en el poema de acuerdo sobre la naturaleza? Y nuevamente te pide que lo justifiques con versos. El hablante lírico habla que la naturaleza es súper fea. ¿Por qué? Porque dice, y anotas el verso donde habla. Eso es lo que te pide, justificar tu respuesta. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo de hoy. Las preguntas 1, 3, 4 y 6 debe estar anotada en su cuaderno. No necesito la pregunta escrita, solamente la respuesta junto con el objetivo y junto con la fecha de hoy. Espero que les resulte de manera fácil esta actividad. Vamos a leer poemas, ¿de acuerdo? Y dándole una interpretación en función de tus conocimientos previos. Saludos chiquillos, que estén muy bien, cuídense.